Hola, hola, ¿cómo están? ¿Listos? Vamos a tomar un tiempo especial para tener la comunión. A todos les entregaron los elementos. Aquí viene el pan. Igual la forma, si abres primero la parte de arriba para que tomes el pan, es más fácil. Y después abres la copa. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y en el Getsemaní, que significa el lugar donde hacían el aceite, una prensa, donde era exprimida la aceituna, el olivo para sacar el aceite. Ahí estaba Jesús siendo oprimido. El profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esa opresión, ese momento, si tú no tienes elementos, levanta la mano y uno de nuestros anfitriones te lo hará llegar. Y estando ahí donde todos conocemos la historia, que llora sangre y suda sangre, sus vasos capilares se rompen de tanto estrés. En Mateo capítulo 26, verso 39 dice que él oró de esta manera. Dijo: si puedes pasar este trago amargo, pero que no se haga como yo quiero, sea tu voluntad. Y vemos que Jesús entregó en ese momento su dolor y entregó su voluntad a Dios, y después es llevado preso, es martirizado, es azotado, desnudado, se burlaron de él y su sangre fue derramada en la cruz. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y eso es lo que conmemoramos. Y la Pascua comienza cuando el pueblo de Israel era esclavo. Y Dios le dice: van a hacer un sacrificio de un cordero puro, sin mancha, y con la sangre de ese cordero van a marcarlos, van a pintar los marcos, las puertas. Y luego le dice a Moisés al pueblo: cuando sus hijos o los hijos de sus hijos les pregunten ¿por qué hacen esto?, van a decir: porque un día fuimos esclavos y el poder de Dios nos libertó. Y hoy se cumple esta. ¿Por qué hacemos esto? Porque éramos pecadores, pero Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, vino a derramar su sangre y su cuerpo. Y por eso en la última cena con sus discípulos dice: cuánto anhelaba tomar esta cena con ustedes. Y después de cenar dice que tomó el pan y lo partió. Pártalo. Ya lo partí de más yo. Y le dijo: coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después tomó la copa y lo hizo. Vamos a orar. Dios, bendice estos elementos. Y Padre, hacemos esto conmemorando que un día éramos esclavos y que tú diste tu vida y derramaste tu sangre, entregaste tu cuerpo, moriste, pero el tercer día resucitaste. Y nos dices que hagamos esto en memoria tuya. Y hoy te conmemoramos. Reconocemos que solo en ti hay salvación. Bendice esta comunión en el nombre de Jesús. Amén. Pueden comer. Pueden beber. Toma un tiempo ahí para levantar tus manos y dar gracias. Gracias, Dios, por tu sacrificio, por tu salvación, por entregar tu vida, por entregar tu voluntad al Padre y salvarnos, tomar mi lugar y salvarme. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar.
En esa misma actitud de adoración, toma tu lugar y abre tu corazón a la palabra de Dios. Continuamos con la serie Conversaciones. Arrancamos la semana pasada. Igual si tú nos visitas por primera vez o no estuviste la semana pasada, comenzamos una serie que se llama Conversaciones y tiene que ver con conversaciones con Dios, con orar. Y hoy vamos a hablar de la oración más poderosa, o la única oración que tiene poder, y es orar conforme a la voluntad de Dios. A ver, diga: yo quiero orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted ora, o cuando oramos, si es que oramos, usted, ¿qué es lo que dice? Usted ora según su emoción, según su deseo, según lo que usted anhela, o usted ora conforme a lo que Dios le dice que ore. Usted ora buscando la voluntad de Dios. Quiero obedecerte, quiero hacer lo que me digas, quiero someter estos planes, estos proyectos a tu voluntad. La mayoría de las veces, no sé si a usted le pasa como a mí, si usted pone atención en su oración, una vez me recomendaron hacer un ejercicio y lo hice. Escribe todo lo que oras, y después de unos días me di cuenta que todas mis oraciones se trataban de mí y para los míos, y muy poco de Él, de lo que Él quería, de lo que Él deseaba, de su voluntad. Pero ¿qué es lo que ora usted? Escúchese, escríbalo. Ahora lo puede grabar, ¿no? Yo estaba joven y los celulares no grababan. Grababan las caseteras, ¿se acuerdan? Que podías grabar con que grababas acá en tu programa. Pero, ¿qué es lo que usted ora? En Mateo capítulo 21-22 dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Entonces, también nos dice en Mateo 6:8, o sea, no está mal orar por lo que necesito, por salud, por la familia. Pero también nos dice en Mateo 6:8, no sean como ellos, o sea, los que no creen, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, Dios nos está llevando en esta serie a aprender y a reflexionar el cómo oramos. Dios no está peleado con prosperarte, no está peleado con el que sea sano, con bendecirte. Pero muchas veces nosotros estamos pidiendo algo y Dios sabe si es lo mejor para ti. A lo mejor usted está pidiendo una promoción en su trabajo. No es malo superarse, es súper bueno, hay que echarle ganas, hay que trabajar duro. Pero a lo mejor si usted gana más, se olvida de Dios. No sabes cuántas veces en la consejería matrimonial, cuando traen el broncón: pastor, ¿qué hago? No, pues vente a restauradores, vente a la reunión de hombres, vente a la oración, conéctate. Y toda la semana están ahí, pastor, y vuelve la esposa y ya no vienen. ¿Algún testimonio por aquí? Se les olvida. Entonces Dios sabe, a lo mejor usted, si Dios le da el carro ese que usted sueña, a lo mejor usted ya se va al car show en lugar de venir los domingos para acá. Entonces nosotros debemos de entender que Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. En Mateo capítulo 6:10, cuando los discípulos le dicen a Jesucristo: enséñanos a orar, y Él les dice que oren de esta manera, y es donde nos enseña el Padre Nuestro, no como un rezo, sino como un modelo de cómo orar. Y dentro de ese modelo nos dice esto, Mateo capítulo 6 verso 10: hágase ¿qué? Como en el cielo. ¿Aquí dónde? ¿En cuál tierra? Aquí, en esta mente, en este corazón. Hágase, o sea, realizar una actividad que comparte un resultado, que ejecutar una acción,
un movimiento, una tarea. O sea, Señor, lo que tú quieres que haga, como se hace en el cielo, hazlo aquí en mi vida. Hazlo en mi vida. Entonces la oración, aparte de ser una conversación, tiene que llevar una acción. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo después de orar? Hágase tu voluntad. ¿Sabes qué? La neta no me gusta tu voluntad. ¿Cómo hago yo esta parte? Yo, ahí se las paso a ustedes, ¿no? En mi práctica. ¿Cómo practico esta parte de la oración del Padre Nuestro? Yo le digo, Dios, yo tengo ganas de pegarle unas cachetadas. Pero ¿cuál es tu voluntad? Y Dios me dice, que ames a tus enemigos, que los bendigas, que ores por ellos. Que perdones 70 veces 7. Que broncón hacer su voluntad. Jesús dice, este trago amargo, pero quiero hacer como tú lo quieres hacer. Entonces yo pienso en esto, someto mi voluntad a Él. Mi voluntad es despertarme tarde y no ir a trabajar, no hacerle caso al jefe. Esta es mi voluntad, quedarme con la parte que le toca a Dios en mi cartera. Pero yo digo, Dios, así como en el cielo, hazlo aquí. Hágase tu voluntad, porque es mejor. Cámbiame a mí. A veces estamos orando que cambia a tal persona, a este hazlo así, a este el otro. Cámbiame a mí. Amarlos, aceptar. Pero está más fácil que cambie al jefe, ¿no? Que lo jubilen ya. Jubílalo, Dios, llévatelo a otro chamba, no sean. Entonces tenemos que aprender a orar conforme a su voluntad. Nosotros tal vez en nuestra oración no respondida y pensamos, ¿por qué? Sabes que muchas veces el Señor está trabajando en un proceso en ti. Está forjando su carácter en ti. Está mostrando cómo a pesar de la circunstancia usted puede tener gozo y adorar y ser más que vencedor. Y muchas veces nosotros no queremos ese proceso. Jesús dice, si se puede pasar este trago, pero que no se haga lo que yo quiero. Entonces muchas veces nosotros como hijos no estamos dentro de la voluntad de Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Oh, esto está muy, muy fuerte. No todo el que me dice, ahorita cantábamos Santo forever, no, para siempre, ¿no? O sea, estábamos cantando y diciéndole Señor y te amamos y todo, pero el Señor mismo nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en el cielo. Entonces podemos venir a la iglesia, puedo predicar, puedo hacer obras de caridad, puedo hacer todo esto, pero si no hago su voluntad. A veces hay gente que dice, ahora que estoy sirviendo a Dios, me roban el carro. Ahora que estoy metiéndome con Dios, mi hijo está más pirata. ¿Cuántos tienen un hijo pirata? ¿O dos? ¿Verdad que pensamos a veces así? Ahora, fíjense lo que dice el Salmo 48. Me agrada, dice, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro ¿de qué? De mí. Cuando yo hablo del perdón, yo hablo de que el perdón no es algo que tenga que ver con nuestra naturaleza humana. Nadie despierta diciendo, hoy es el buen día para perdonar. Voy a ir a ver a ese desgraciado. Nadie despierta así con ese ánimo, ¿no? O sea,
Me agrada hacer tu voluntad. El resultado es maravilloso. El salmista cuando habla, me agrada, o sea, dice, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero orar conforme a tu voluntad. No quiero ser desobediente. Jesús dice, voy a hacer tu voluntad. Tu voluntad tiene que ver con entregar mi vida, entregar mi cuerpo. Voy a hacer tu voluntad. Fue un momento doloroso, fue un momento de sufrimiento. Pero su voluntad es agradable, es buena, agradable y ¿qué? Aunque a veces en la idea humana, el perdonar, el bendecir al que te maldice, el orar por tu enemigo, el amarlo, el hacer cosas por ellos, en nuestra mente humana no es fácil. No es fácil. Entonces, solo entenderemos su voluntad, y esta es la clave de todo. Solo entenderemos su voluntad si somos transformados en nuestra mente. Como lo dice Romanos capítulo 12:2, dice que debemos de ser renovados nuestra vida. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean ¿qué? Transformados por medio de la renovación de su mente, y así podrán comprobar esa voluntad de Dios que es buena. Entonces, si nosotros no trabajamos en nuestra renovación, o sea, si no intercambiamos nuestros pensamientos por sus pensamientos, que sus pensamientos están escritos en toda la palabra es pensamiento de Dios, es algo que Él dictó, es algo que Él dijo. Si nosotros no trabajamos en esto, en transformar nuestra mente, pues va a ser muy difícil entender su voluntad. Entonces, si yo quiero orar y quiero vivir conforme a su voluntad, tengo que transformar mi mente. Regularmente oramos, Señor, cámbialo. Me cae bien gordo cuando hace eso, cámbialo, cambia a este así. Señor, mi hijo, mira, está medio piratita en esto, aliviánalo aquí, y que así, esto, lo otro, ¿no? Pero imagínense si nosotros oramos conforme a su voluntad y le decimos, Dios, renueva. Dios, bendíceme. Me gustaría poder dar más, Dios, a ti. Me gustaría poder perdonar, amar, aceptar. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 1:9. Por eso, desde el día que lo supimos, dice, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Tenemos que buscar su voluntad y comprender lo que Dios está pidiendo para ti y para mí hoy. A veces no tiene que ver con lo que estamos orando. A ver, cierre sus ojos ahí donde está y tómese un minuto y solamente le vamos a decir al Señor, hazme conocer tu voluntad. Dios, haznos conocer tu voluntad en la forma en que oramos, en lo que pedimos. Que seamos hombres y mujeres que buscan conocer tu voluntad y sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nuestras oraciones, nuestra conversación con Dios debe de ser desde este punto espiritual, desde lo imposible, desde cosas que nosotros no podemos lograr humanamente, sino que sea su poder en nosotros. De hecho, fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 13:2, dice, si tuvieres toda la fe de tal manera que traspases los montes, o sea,
traspasar los montes, orar que la montaña se mueva. Lo que Jesús dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte que se moviera y se va a mover. Dice, pero no tengo caridad, o sea, no tengo el amor divino, no soy nada. Dios nos ha prometido que podemos orar cosas tan poderosas así. Pero si no tengo amor, si no tiene que ver con el propósito de Dios, si no es su voluntad primordial, si no tiene que ver con lo que Él está estableciendo en mi vida, tal vez no suceda. Es necesario que oremos conforme a su voluntad. Primera de Juan capítulo 5, 14 dice: y esta es la confianza, escúchenlo, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? A ver, dígalo fuerte. Él nos oye conforme a su voluntad. Porque hay tantas oraciones que no son contestadas. Y si no reciben porque piden mal, porque piden para ustedes mismos, para su egoísmo. Dice, pero si nosotros oramos conforme a su voluntad, ¿Él qué? Él nos oye, Él sabe lo que es mejor para mí. Jesús nos dice, Él sabe lo que necesitas incluso antes que ¿qué? Que lo pidas. Pero nuestro trabajo es conocer la voluntad del Padre, someternos a la voluntad del Padre, vivir bajo la voluntad del Padre, transformar nuestra mente. Entonces vamos a saber cómo orar conforme a su voluntad. Lucas capítulo 22, 42 dice, pues si quieres, dice, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla ¿qué? Sino, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Entonces, cuando Jesús ora, lo que está haciendo es rendir su capacidad humana. Usted puede venir ante Dios, ahorita que he estado hablando sobre el rencor, sobre el perdón, usted puede venir con Dios con toda esa amargura y decir, Dios, quiero que se muera. O que no levantes la mano, pero algunos que tuvieron alguna decepción amorosa, quiero olvidar, nunca acordarme. Yo le digo a las personas, le digo, ¿por qué no oras diferente? ¿Por qué no oras aceptando que esa persona no va a ser tu esposa o tu esposo y empiezas a bendecir? Pero mi voluntad es, arráncalo. No quiero saber más. Quítame el amor por esa persona. Entonces Dios dice, yo soy amor. ¿Quieres que me quite de ti? ¿Por qué no mejor sigues amando y bendiciendo y aceptando que tengo otro plan para ti y para ella o para él? Entonces, cuando nosotros oramos y decimos que no se haga mi voluntad, Dios dice que ames. Pero ahí andamos todos. Y luego el Facebook, aunque te tienen bloqueado, pero tienes a un amigo o una amiga y lo andas siguiendo, y el otro anda bien contento y tú muriéndote y orando, quítamela. Y Dios dice, ámalo, bendícelo, habla bien de él. Bendecir es hablar bien de él. A ver, diga ouch en lugar de amén, ¿verdad? Ámalo, bendícelo, habla bien. No me pidas que me quite de ti, yo soy amor. Yo no quiero que dejes de amar. Entonces Jesús dice, te entrego mi voluntad humana. Aquí vemos a Jesús, todo Dios, todo hombre, diciendo, mi voluntad la rindo. Usted rinde su voluntad, comienza a actuar como Jesús.
Nuestras emociones nos dicen todo lo contrario de lo que el Espíritu quiere. Nuestras emociones nos llevan por otra parte. No es fácil, duele, tiene que ver con morir a mí. Jesús murió. ¿Quién es nuestro máximo referente? Es Jesucristo. Entonces hagamos conforme a lo hizo Jesús. No confundamos que la voluntad de Dios es sufrir. No, la voluntad de Dios es ¿qué? Buena. Pero en el proceso de la transformación tiene que ver con morir. Si el grano, la semilla, cae en la tierra y no muere, no va a dar fruto. Pero si muere, va a germinar y va a producir fruto. Entonces tenemos que morir. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, ya no la mía. Yo muchas veces he hecho mi voluntad y el resultado ha sido catastrófico. Así comenzó la caída del hombre en el Génesis capítulo 1:26. El hombre es la obra maestra de Dios, la coronación de su obra. Usted puede ver en Génesis capítulo 1, en el principio, dice que Dios ¿qué? Creó los cielos y la tierra y estaba desordenada y vacía, y luego comienza a hacer toda la obra. Y en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que enseñoree, para que gobierne junto con nosotros. Entonces el Señor hizo en el huerto, lo puso en un lugar especial y la voluntad de Dios se movía, orbitaba perfectamente en ese lugar, pero el hombre decidió desobedecer a Dios. Y el resultado ¿qué fue? Catastrófico, muerte. Después viene el plan de Cristo, que lo acabamos de conmemorar ahorita con la comunión. Ese hombre que se había perdido. En Lucas capítulo 11, 9 al 10 dice: así que yo digo, pidan y se les dará. O sea, Jesús viene a reconciliar esa comunión con el Padre, como en el Edén. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo se rompió el pecado, la esclavitud. Entonces podemos conocer a través de Cristo y el Espíritu que mora en nosotros, que levantó a Cristo de los muertos, dice que ahora vive en nosotros. Podemos nosotros a través de Cristo, a través de su Espíritu, tener esa relación que anheló Dios en el principio, haciendo su voluntad. Entonces, ¿por qué muchas oraciones, muchos hijos no estamos viviendo en esas promesas? ¿Por qué fallamos tanto? ¿Por qué hay tantas oraciones no contestadas? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Tanto conflicto, tanto matrimonio en situación crítica. Porque no vivimos conforme la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Porque la verdad, la voluntad de Dios la vemos en Romanos capítulo 8, 28. Dice: y sabemos que ¿qué? Que todos los que a Dios aman, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Eso que usted está viviendo, entre más usted se enamora de Dios, no sé cómo, no sé cuándo, pero va a tener un resultado glorioso. No sé cómo, no sé cuándo, pero va a suceder algo bueno. Entonces, cuando nosotros oramos y estamos completamente en nuestra vida totalmente rendida a la voluntad de Dios, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas tremendas. Hay poder de Dios sobre su vida. Hay autoridad sobre su vida. La trayectoria cambia. Pero tenemos que transformar nuestra mente. El pueblo de Dios, en Éxodo capítulo 40, del 36 al 38, usted recuerda esta historia. Durante el día había una nube sobre el tabernáculo, sobre el pueblo, cuidándolos del sol.
durante la noche había una columna de lumbre, unas nubes de lumbre. Esto está tremendo. Y cuando la nube se movía y empezaba a avanzar, el pueblo avanzaba. En la noche, cuando la columna de lumbre, el fuego se movía, el pueblo avanzaba. Pero hubo un momento donde el pueblo no quiso caminar. Y el proceso de esa generación quedaron en el desierto. Porque dijeron: no, ya no queremos caminar conforme a tu voluntad. Ya no. Y hubo un hombre, Josué, que entendió la voluntad de Dios. Pero tuvo que morir una generación. Seamos de los que caminan cuando Dios dice que caminen. Seamos de los que nos detengamos. Si Dios te dice: dice un proverbio que me encanta, que el necio hasta pasa por sabio cuando guarda silencio. Así que si usted es medio acá como yo, medio, nomás no hablemos. Ah, qué sabio muchacho. Entonces, ¿por qué estás tan callado? Ando pasando por sabio. Entonces, para tener milagros, debemos de comprometer nuestra vida a la voluntad de Dios. Jesús sometió su vida a la voluntad de Dios. Y empezaron a suceder cosas impresionantes. La pregunta de hoy: ¿qué es lo que está mal en ti? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Por qué hay tanta gente abatida? ¿Por qué no llevamos nuestra vida a la voluntad de Dios? Entonces yo te invito a que en este tiempo podamos nosotros reflexionar en esto. Mateo capítulo 26, 39. Padre mío, si es posible, porque la voluntad de Dios en esta tierra se cumple a través de ti. Entonces, qué importante es que nuestra vida se someta hoy. Así que yo te pregunto con todo mi corazón, y también lo hago a nivel personal: hacer la voluntad de Dios a veces significa la cruz, morir a mí. Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algunos piensan que su cruz es su esposo. Esta es la cruz que me tocó cargar, este desgraciado. Hasta crucito le pusieron, ¿no? No. Niéguese a quién. ¡Auch! Niéguese a sí mismo, niéguese a la venganza, niéguese al rencor, niéguese a todos estos deseos que la carne provoca, nuestra naturaleza caída. Y luego Jesús dice en Juan 15, 11: estas cosas os he hablado para que en mí estén, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué? Sea cumplido. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios va a producir un resultado glorioso y maravilloso. La bronca esta es rendir nuestra voluntad. Somos bien tercos. Bueno, yo soy bien terco. Entonces, qué importante es, si algo quiero provocar esta mañana, es que puedas ir ante la luz de Dios y decirle: ¿he estado haciendo tu voluntad, Dios? En mi negocio, en mi matrimonio, con mis hijos, que no sea como yo quiero.
Muchas veces oramos, Señor, bendice este proyecto, y Dios dice, pero a mí ni se me ocurrió ese proyecto. Hay gente que viene aquí que no está casada, que viven juntos, y me dice, pastor, ore por nuestra relación. Y digo, ¿cuánto llevan de casados? ¿Cómo? ¿Cuánto llevan de casados? No nos hemos casado. A ver, le digo, ¿cómo puedo orar por bendición si estás en contra de lo que Dios te pide? Si yo como papá, cuando Omar, mi hija, me pide algo que está mal, pues yo no quiero bendecirla. A ver, vuelvo a decir ouch. Es como el que está, Señor, que estos kilitos de mota no me detecten en la línea. No, sometámonos a Dios, vivamos su voluntad. Si estuvieran en mí y mis palabras estuvieran en ustedes, o sea, si vivieran en mi presencia y obedecieran mi palabra, pedir todo lo que quisieres y os será hecho. ¿Por qué? Porque cuando usted vive en Cristo y usted obedece, usted va a pedir conforme a la voluntad de Dios. De hecho, Jesús puso a hacer la voluntad de Dios al nivel de comida. Uno que es gordo entiende eso. O sea, lo puso al nivel de comer. Ahorita usted está pensando, ¿qué voy a ir a desayunar? O sea, a ese nivel lo puso Jesús. Bueno, va a comer, maestro. Mi voluntad, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es fíjense el nivel que es necesidad, a un nivel necesario. Si usted no come, se muere. Yo voy a tardar un rato en morirme porque tengo reservas, pero me voy a morir si no como. Algunos se van a morir en 3 días, ¿no? Pero si usted no come, se muere. A ese nivel puso Dios, Jesús, el hacer la voluntad de Dios, a un nivel de necesidad. Y es verdad. Muchos me llamarán Señor, Señor, pero yo no los conozco. Porque el que me llame Señor es el que hizo la voluntad. Es verdad. A ese nivel de necesidad, si usted no hace la voluntad de Dios, usted pierde su vida. Usted se pierde. Por eso Dios no contesta oraciones de necios. Algunos ya estuvieran viudas aquí, o viudos. Ya, Señor, ¿te la llevas o te la mando, Dios? Dijiste que echara mis cargas en ti. Vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra es precisa, tu palabra es verdad, y hoy nos confronta en si hemos estado viviendo para mí, para nosotros mismos, o hemos buscado en todo, incluso en nuestras oraciones, hacer tu voluntad. Por eso hoy, Dios, te pido perdón, porque muchas de mis oraciones tienen que ver con mi voluntad, con mi deseo, con mis anhelos. Pero hoy, Señor, yo te pido que renueves mi entendimiento, que renueves mi mente para conocer tu voluntad. Queremos orar conforme a tu voluntad, y que tu voluntad, así como en el cielo, tu gobierno, como gobiernas en el cielo, así gobiernes en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Y mi espíritu, mis anhelos, mis decisiones,
estén sometidos a tu voluntad. Enséñanos a vivir en tu voluntad. Repita después de mí: hágase tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, familia, el reto de esta semana es: ¿estoy haciendo tu voluntad en esta relación? ¿Estoy haciendo tu voluntad en este negocio? ¿Estoy haciendo tu voluntad en lo que le estoy diciendo a mis hijos o a mi esposa o a mi esposo, lo que estoy declarando? Incluso en el ministerio, a veces hacemos proyectos y no lo consultamos. Te animo a tener esta conversación con Dios. Por eso le hemos puesto esta serie, Conversaciones. Conversa con Dios. Conversale tu voluntad. Dios, mi voluntad es esta. ¿Qué onda? ¿La tuya? Y no te muevas hasta que la nube se mueva. Y vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A lo mejor tú nos visitas por primera vez, y igual que yo, has llevado tu voluntad. Yo quiero animarte a que hoy rindas tu voluntad, tu corazón a Dios, a que puedas reconocerlo como tu Dios, como tu Salvador, a Jesús. Si tú vienes por primera vez o nos estás viendo en línea y quieres entregar tu vida y tu voluntad a Dios, hazlo de esta manera. Vamos a orar. Yo quiero guiarte en esta declaración. Repite después de mí y di: Señor Jesús, te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Quiero rendir mi vida, mi voluntad a ti. Dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien en este auditorio que haya hecho esta oración por primera vez? Solamente quiero saludarle desde aquí. Si levanta su mano, si dice: ¿sabes qué? Yo hice esta oración por primera vez, entregué mi vida a Cristo. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. Gracias. ¿Alguien más? Acá, bienvenida. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Igual, si tú vienes por primera vez, o hiciste esta oración por primera vez, o vienes con alguien que viene por primera vez, tenemos aquí en la terraza un lugar especial para ti. Si tú vienes con alguien que viene por primera vez, acompáñalo. Queremos entregarte algo. No te vamos a robar más que unos 2-3 minutos y queremos conocerte, tener un contacto contigo. Igual, si tú hiciste esta oración por primera vez en línea, escríbenos: yo hice esta oración, yo acepté a Jesús y queremos contactarnos contigo. Bueno, familia, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Esta serie cada vez se va a poner más interesante. Conversaciones, te invito a que converses con Dios. Señor, ¿es tu voluntad o es la mía? Que el Señor los bendiga. Vayan en paz.